Queridos míos, mi nombre es Bianca y soy la voz traductora al español del pastor Florin Antonie, pastor y doctor en teología de la Iglesia Génesis, Londres. En su canal de YouTube, Génesis, podéis encontrar los sermones en el idioma original, rumano. Gracias y bienvenidos. Comenzamos. Lo que os contaré ahora, queridos míos, es la historia de amor más grande, la historia de amor más hermosa jamás contada. Está escrita en 28 palabras. Porque de tal manera amó Dios a ti y a mí, al mundo, que dio a su único Hijo, para que cualquiera, tú y yo, crea en Él, en el Señor Jesús, no se pierda y tenga vida eterna. Esta es la historia más hermosa jamás escrita y registrada en la humanidad. Es mi historia, tu historia y la historia de nuestro Salvador, porque tanto amó la deidad, el mundo, a ti y a mí, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Notaste cómo empieza esta hermosa epopeya de la pasión, del sacrificio, del amor indescriptible en nuestras palabras humanas? Porque es una conjunción que mostrará que aquí se trata de un nexo de casualidad entre algunos aspectos fundamentales. ¿Por qué y para qué? Descubrirás hoy que no eres aleatorio en esta tierra, que tu papel, tu propósito fue escrito en el cielo, y si pasas por problemas, tiene un sentido. Pasar por dificultades no significa que aquí se ha perdido todo, sino que más allá hay una luz al final de este oscuro túnel. Porque tantísimo amaba a Dios. No eres un accidente de la historia. No eres un accidente de un cataclismo cósmico que emanó materia de la nada, sin sentido. Eres una emanación de la pasión de un Dios que conoce tu propósito. Un Dios que te conoce por tu nombre. Porque tanto amó Dios. Noten este pensamiento. Dios. Así que es una historia en la que los personajes principales son de la más alta categoría. Dios y su creación. Tú y yo. ¿Has tratado de pensar alguna vez en Dios y en quién es Él y qué es Él? Usualmente los cristianos usamos este concepto de manera genérica. Dios. Sobre todo lo usamos cuando nos va mal. Pero no lo usamos cuando nos va demasiado bien. Porque cuando va todo bien, somos nuestro propio Dios. Así que, ¿te has parado a pensar en Dios? ¿Y quién es Él? En realidad, mirando nuestra conciencia y analizándola detenidamente desde un punto de vista científico y empírico, verás que hay dentro de ti algo que te llama. Da igual de qué cultura eres, sea cual sea el color de piel que tengas, hay una llamada hacia la deidad, hacia Dios. Me gustaría decirte algo interesante.
hablando de nuestra conciencia humana. Incluso si no crees lo que te estoy diciendo, ahora mismo tu conciencia todavía cree. Y creerá aunque tú lo rechaces. Digo esto porque en el transcurso del tiempo os habéis acostumbrado a suprimir esa llamada y a callar el eco del alma hacia quien la creó. Hacia Dios. Incluso la empujaste en la oscuridad de tu ser y la encerraste con pesados candados. Sin embargo, la conciencia te conecta con aquel de quien proviene la esencia, tu savia. El destino te conecta con Dios. De hecho, si miras el mundo actual, hay una tendencia extraordinariamente grande del hombre de buscar a Dios, aunque se camufla en varias formas. Jóvenes que buscan al Creador en todo tipo de meditaciones, de yoga, de mindfulness, todo tipo de ideologías. De los chamanes que van a la India a aprender el arte de la meditación, algunas personas van al Sáhara para poder contemplar la belleza del cielo nocturno donde pueden conectarse en su visión con Dios. Entonces hay una llamada en ti, pero no sabemos cómo canalizarla adecuadamente porque ya no queremos oír hablar de Dios. Bueno, Dios existe. De hecho, su existencia es innegable. El primer versículo de la Biblia, el libro más antiguo del mundo, comienza con este concepto. Al principio, Dios. Dios al principio. Bereshit bara Elohim. Al principio, Dios y punto. Nuestro principio, Él no tiene principio para sí mismo. Dios es. Llegado a un punto, fariseos y escribas se reunieron delante de Él y le dijeron, ¿quién eres? Él les dijo, yo estoy antes de Abraham, porque antes de Abraham estoy yo. Soy preexistente. Uno de los jóvenes que escuchaba el canal Génesis me hizo una pregunta. ¿Puedes probarlo? ¿Puedes probar que hay un Dios? Y le dije, no. Porque Dios no puede ser reducido a nuestras mentes, meterlo en un tubo de ensayo. No podemos ponerlo en un laboratorio de ciencias. No puedo demostrarle a Dios de esta manera, pero puedo observar a Dios. Si sales al espacio, en la oscuridad de la noche, y miras al cielo, llegarás a la conclusión de que debe haber un Dios ahí arriba que ha creado todos los detalles. Si te paras y tratas de estudiar y analizar al hombre y a su esencia, dirás que debe haber un Dios que puso átomo junto a átomo de esa manera para que todo funcione en perfecto equilibrio. Si fueras un científico estudiando física cuántica, que observa la tasa de expansión del universo, dirás que debe haber un Dios porque la probabilidad de que esta expansión tenga una velocidad ni mayor ni menor de la ideal no puede ser accidental. Si miras la ciencia impenetrable que crea un cuerpo en el vientre de su madre, tienes que decir, y no puedes evitar decir, hay un Dios. El mundo y todo lo que hay en él
lleva la huella de Dios. Y por mucho que intentes o intenten quitarle el mérito del Creador, no lo van a conseguir nunca. ¿Puedes probarlo? Me dijo, ¿puedes probar que Dios existe? Yo, no puedo, pero lo noto. Lo siento en mi vida. Bueno, hermano Florín, se podría decir que los ateos lo que decía Billy Graham, dijo que los ateos eran ateos hasta que alguien les dirá que tienen un cáncer terminal. Y entonces la reacción será instantánea. Oh, mi Señor, oh, mi Dios. Así somos los humanos, somos valientes, mientras todo vaya bien, hasta que no nos topemos con problemas. Los ateos son ateos porque aún no les ha golpeado una buena prueba. Pero luego, ante la muerte, ante el paso siniestro al mundo del más allá, todos recordamos a Dios. Pero la mayoría de ellos llegan demasiado tarde. Tu conciencia dice que Dios existe porque tanto amó Dios. Hay un Dios. Dios es el creador de todas las cosas y de todos los elementos que vemos y no vemos. En el principio Dios creó el cielo y la tierra. Génesis 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. Un hermoso reflejo del Antiguo y Nuevo Testamento. Dios es tu creador, te guste o no, lo creas o no, lo aceptes o no. Y más aún, podrás preguntarte, bueno, hermano Florín, pero si Dios existe, ¿por qué no puedo verlo? Porque Dios no es como tú, como yo. Dios es espíritu. Es espíritu. Dios puede estar aquí, puede estar en Rumanía, en Estados Unidos, en Israel, puede estar en Europa, en África, al mismo tiempo. Todavía no podemos acceder a la dimensión en la que existe Dios. Pero veremos cómo es Él y qué es Él, porque en algún momento seremos como Él. 1 Juan capítulo 3, versículo 1, 2 y 3. Cuando Neil Armstrong puso un pie en la luna, en ese momento le dijo a sus compañeros, There is God. Aquí tiene que haber un Dios. Debe haber un Dios. Porque miró al espacio y vio dónde había nacido y ahora estaba en la luna. Tengo un amigo, como os dije estos días pasados, veterano en Vietnam, que decía, creo a Dios y creo en Dios, porque vi la atrocidad del hombre. Debe haber Dios en alguna parte. Dios. Porque Dios amó tanto. Dios ama. Dios no es un ente arrojado al cielo como lo había visualizado Constantino, como una gran señal en el cielo, lejos, aislado. Dios está en relación directa contigo, te ama. Y cuando miras este concepto de amor, significa que este Dios tiene pasión, porque Dios amó y ama tanto, tantísimo. Verás, estamos hablando de este término, amor. Los romanos tendemos a mantenerlo en un concepto simplificado para nosotros. Amor para nosotros también significa amor entre dos cónyuges y amor entre un hijo y su padre. Los eruditos y especialmente los teólogos han identificado varios términos que definen el concepto de amor.
esta idea, esta hermosa definición. Eros es amor erótico, sexual. Fileo es el amor entre dos amigos, pero allí, en la esencia de la deidad, hay otra forma de amor que los humanos solo podemos experimentar a través de Dios. Es ese digno de Dios, agape, un amor en el que Dios se sacrificó por nosotros, por mí y por ti. Pero el apóstol Pablo nos dice en Romanos, Dios muestra su amor, agape, por nosotros, por el hecho de que cuando aún éramos pecadores, en otras palabras, cuando no lo merecíamos, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros, no para sí mismo, por y para nosotros. Os doy un nuevo mandamiento. Nuestro Señor dijo antes de su ascensión al cielo, amaos unos a otros como yo os he amado, así os tenéis que amar. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si tienes agape y tienes amor el uno por el otro, pero ¿por qué? Podrías preguntarte, hermano pastor, ¿por qué? Porque la esencia de Dios es el amor. Para entender realmente cuán grande es ese amor, tengo aquí una mamá. ¿Cómo se llama tu hija? Sara. Sara es princesa en la antigua lengua hebrea. Hermana, ¿hay alguien que la haya entristecido últimamente? Alguien de fuera de la familia, alguien que te hizo sentir muy triste, por así decirlo. Ahora tú, ¿entregarías a tu hija Sara para morir por el perdón de esa persona? ¿Darías a Sara? Es difícil de esta manera, ¿verdad? Otra hermana, ¿qué me dices? ¿Alguna vez darías a Jonás? No. Ya veis lo difícil que es. Jimmy, ¿y tú? ¿Podrías dar a Raúl? ¿Para nosotros? Venga, ponte en el lugar de Dios. Porque solo entonces podrás comprender a qué ha renunciado la deidad. ¿Y sabéis lo que nos pide Él? Os doy un nuevo mandamiento, que se amen unos a otros, así como yo os he amado. Juan 15. No hay mayor amor que dar la vida por sus amigos. Tener el mejor hijo del universo y lo llamas hijo. Sí, Padre, lo sé. Voy, Padre, porque amo. Porque amo, voy. Y porque soy amado, yo me sacrifico por ellos. En el principio Dios creó los cielos y la tierra se rebeló contra Él, y los cielos se rebelaron contra Él, pero Dios no dejó de amarte y amarme, porque Dios te amaba tanto. ¿A quién amaba? ¿A Él mismo? No. Agape significa autosacrificio. Tanto que Él dio a su Hijo unigénito. ¿Por qué? Podrías preguntarte. Empezó con una conjunción. ¿Por qué? ¿Y para qué? Porque todo aquel que cree. ¿Quién es ese todo? Tú, y tú, y tú, y yo. Por nosotros. Porque tanto nos amó Dios que dio a su único Hijo para que los que creamos nosotros, cualquiera de nosotros, podrías decir,
Pastor, yo soy tan pecador. No hay perdón para mí. Me acostumbré a la idea. No lo pienses, no alimentes la mente con esta idea porque se apoderará de tu ser. Ven a Dios tal como eres. Él no necesita que te vistas de traje para conocerlo. No necesita que vayas a casa y pases 2 horas más perfumándote o arreglándote el pelo. Dios te necesita ahora. En humildad di gracias, Dios. Cualquiera, sin importar el color, sin importar la altura, sin importar la educación, sin importar el estatus social. No importa si eres rumano o gitano, no importa si vas limpio o sucio. A Dios todos tienen acceso. Pero estos todos tienen que hacer algo. ¿Ves? Aquí es donde tú tienes una responsabilidad. Todo el que cree. Bueno, se podría decir, la fe no es tan simple. Sí, es verdad, pero Dios te quiere allí, con las manos en la masa, y si hoy tropezaste, te levantas, aprendes la lección y mañana sigues. Y si vuelves a tropezar mañana, levántate otra vez y sigue adelante. Esta es la filosofía de Dios. ¿Pero por qué? ¿Por qué te podrías preguntar tú? ¿Por qué Dios me ama tanto? Porque en su plan Él ha preparado para ti y para mí un estatus. Solemos mirar a Dios y ver en Él a nuestro jefe. Tú sabes que en toda su creación solo hay una especie, una sola parte de su creación que recibió el título de hombre, el que lleva a Dios dentro, hecho a su imagen y semejanza, Tselem y Tamut, idéntico en su apariencia. Tselem y Tamut. Desde un punto de vista antropológico, idéntico a su aspecto, idéntico en carácter a Dios. Eso significa Tselem y Tamut en hebreo. Idéntico a Dios en apariencia e idéntico a Dios en carácter. Ni ángeles, ni arcángeles, ni querubines, ni terafines. Tú y yo fuimos hechos como Él. ¿Te has preguntado alguna vez por qué? Porque en su amor no quiso estar solo, ni coordinar este universo solo, y creó un lugar para ti, en su familia. ¿Veis qué clase de amor? Y empezó el apóstol Juan el capítulo con el que quedaría en la historia. ¿Veis qué amor nos tuvo el Padre? Para llamarnos hijos de Dios. Interesante, no necesariamente ser, sino llamarnos. Repito, no necesariamente ser, sino llamarnos. ¿Conoces la diferencia entre ser algo y llevar el nombre y la representación de algo? Porque déjame darte un ejemplo para explicarme. ¿Por qué un martillo se llama martillo? Porque da golpes a los clavos, porque clava. ¿Por qué una llave se llama llave? Porque abre puertas. ¿Por qué un hijo de Dios se llama hijo de Dios? Pues porque tiene que hacer algo, identificarse con alguien, identificarse con Dios.
¿Cuándo fue el último día que representaste a Dios en esta vida? Porque tanto, tanto amó Dios el mundo que dio a su único Hijo para que cualquiera que en Él crea no se pierda y pueda tener la vida eterna. El pecado ha construido un gran abismo entre tu Dios y tú, un muro que separará tu eternidad, y una de dos: o te llevará a la gloriosa eternidad de Dios o te arrojará al lago de fuego. Pero depende de ti. Tú debes creer, tú debes confiar en Dios. Cualquiera quien cree, se da a cualquiera. Romanos 5:1. Porque somos considerados justos por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y porque estás en paz, Él te dio la vida eterna. El virus más implacable de este mundo se llama muerte. Un virus que no te perdonará ni a ti ni a mí. No, a mí tampoco. ¿Alguna vez te has preguntado si estás listo para morir? El próximo domingo hablaremos del tema del dolor. Y vamos a entender por qué Dios nos pasa por ciertas circunstancias. Pero te pregunto, ¿has pensado si estás listo para morir? Mientras me preparaba para el sermón me dije: oh Dios mío, estoy en la mitad de mi vida. Aunque me siento como un niño, pero estadísticamente hablando, estoy más cerca del final de la línea que de su comienzo. Pero ya sé a dónde voy. ¿Sabes? Esta es la pregunta que hay que tener en cuenta. La única incógnita que jamás podremos desarrollar, identificar y marcar en nuestra existencia es el momento cuando deberás extender tus alas y volar. Por eso prepárate, hijo, prepárate, hija, porque no se sabe si mañana estarás aquí o si yo estaré aquí de nuevo. Tenemos ante nosotros la historia más hermosa de un Dios que os ama y que se entregó por vosotros para prepararos un lugar en la eternidad. Allí, después de 10 millares de años, diremos: acabamos de empezar. Ahí, después de 50.000 millones de años, diremos que acabamos de llegar aquí. Tenemos una eternidad por delante. Alegrías, sin lágrimas, sin dolor, sin suspiro. No se os turbe vuestro corazón, dice el Señor Jesucristo. Tener fe en Dios y tener fe en mí. En la casa de mi Padre hay muchos hogares y los he preparado para vosotros. Porque te amo. No importa el color, la forma o la altura, os amo y nadie puede borrar mi amor. ¿Quieres beneficiarte de su perdón? ¿Quieres beneficiarte de la vida eterna? Bueno, podrías preguntarte: ¿qué hacer? Hay esperanza, hijo. Ahora, en lo más profundo de tu mente,
pídele perdón a Dios y arrepiéntete. Pero ¿qué arrepentimiento? Podrías preguntarte. Admite tu culpa. Admite que solo fracasaste en todas las áreas de tu vida. Y luego déjate moldear por Dios. Entiende que no importa cuánto te esfuerzas. El tiempo vuela en una sola dirección. Y cada día estás más cerca del destino de lo que estabas antes. Me miro a mí mismo y es como si fuese ayer cuando estaba disfrutando de las bellas tierras de Rumanía. Y ahora me empieza a doler la espalda y me duelen las rodillas. Estos desagradables signos de óxido es la señal de que el tiempo está llegando. Comencé a prepararme y a mirar hacia arriba. Hazlo tú también. Contemos juntos la historia de amor más bonita de todos los tiempos. Porque Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que cualquiera que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Que Dios os bendiga, queridos. Meditando con reverencia estas cortas y últimas palabras del Señor Jesucristo, Tetelestai, terminé, colgado ahí en la cruz. Un grito resuena como un eco y hoy, después de siglos, un trueno que descarga su energía ahora, aquí, a vuestro lado. Y nos ayuda a comprender que toda la esencia de la bondad y del amor se ha descargado allí y ahora llega aquí para vosotros. Luego en Gólgota, ahora en Génesis, y en Rumanía, y en los Estados Unidos, y en Israel, y en África, y en Asia, y en toda Europa, sea donde estén, queridos míos. Allá arriba colgaban la madera de la maldición mi Señor y tu Señor. Allá arriba, en esa madera de la condena, estaba el Salvador y miraba con dolor al mundo. Mis ofensas y las tuyas, de los que fueron emanados hace no tanto de Él mismo, de nuestro Señor. Nuestro Señor, que con tanta alegría, incluso cuando nosotros lo culpábamos, que con tanta esperanza, aun cuando lo maldijimos, nos estaba mirando con la pasión del Creador por su creación. Ahí arriba, en la lágrima sangrienta del amor sincero, se pagó mi culpa y tu culpa, la culpa de todas las personas corrompidas y empapadas en el veneno del pecado. Tetelestai, se escuchó en la noche. Terminé el trabajo, Padre. Porque pagué en su totalidad la culpa que separó al hombre de Dios. Tetelestai resuena por los siglos de los siglos, porque tú y yo vivimos por su gracia. De ti y solamente de ti depende ahora lo que hagas con el derecho a la vida eterna. Úsalo. No olviden. La historia más bonita jamás contada, la mayor historia de amor de todos los tiempos reside en estas 28 palabras que agrupan la esencia de Dios. Dios amó tanto al mundo que le dio su único Hijo, para que cualquiera cree en Él no se pierda, sino tenga la vida eterna. Gracias, Padre, por bendecirme y en tu gran bondad me diste la posibilidad de hablar de ti un día más. Gracias por el Señor Jesucristo que murió por nosotros.
Gracias por elegir cargar con mi culpa y la culpa de mis hermanos, mi culpa y la culpa de mis hermanas. Gracias por no tener en cuenta la raza, el color, la cultura, la altura, la riqueza educativa. Tú mandas, Señor, con el amor de un amigo, para que nos arrepintamos. Dios, ayúdanos a arrepentirnos y cambiar nuestra mentalidad y darte reverencia en todo lo que somos. Gracias por Génesis, gracias por mis queridos de otros países y ultramar. Únenos en una comunidad que te ame hasta el final. Gracias, Señor, por todo lo que eres, por el gozo, por la sonrisa, por la pasión con la que me extendiste la mano a mí y a mis seres queridos. Ayúdanos, Señor Jesús, a verte venir en las nubes del cielo para que podamos inclinarnos a tus pies, esos pies atravesados por los clavos de los bárbaros, que podamos darte la mano. Aquella mano crucificada en la madera de la maldición, esa mano con la que nos moldeaste del polvo de la tierra. Gracias, Espíritu Santo, por tus susurros que nos mantiene despiertos y cerca de Dios. Gracias, Dios, por escribir la más bella historia de amor de este universo y la has puesto en nuestras mentes. Gracias, Dios, por amarnos. Amén.